¿Alguna vez te has sentido completamente solo en tu fe? Ese momento en que el sueño que Dios puso en tu corazón no tiene ni un solo testigo. Los que deberían creer en ti son los primeros en dudar. Tu familia se ríe, tus amigos guardan silencio. Incluso tú mismo comienzas a preguntarte, ¿y si estoy equivocado? Aquí está la verdad que necesitas escuchar hoy. Tu fe no necesita la aprobación de nadie para ser real. Tu valor no se mide por cuántos creen en ti, sino por quien ya creyó en ti antes que existieras. Jesús también caminó solo. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Fue rechazado, incomprendido, traicionado por sus discípulos. Pero su identidad no se tambaleó. Sabía exactamente quién era, el Hijo del Padre. Y tú también puedes saber exactamente quién eres. En estos pasos aprenderás a construir una autoestima cristiana inquebrantable, no basada en los aplausos que recibes, sino en la aprobación divina que ya tienes. Descubrirás que creer en ti mismo no es orgullo cuando reconoces que Cristo vive en ti. Entenderás que cada no que recibes no mata tu promesa, sino que te redirige hacia ella. Y lo más importante, verás cómo traducir esa fe interior en acción concreta que atrae los milagros que Dios ya tiene preparados para ti. Antes de comenzar, quiero que hagas una declaración conmigo. Escribe en los comentarios, creo, aunque nadie más crea. No es solo una frase, es tu primer acto de fe, es tu forma de decirle al mundo que tu valor viene de Dios, no de la multitud. Comencemos. Número 1. Cuando tu identidad depende de Dios, no de aplausos. Cuando tu identidad depende de Dios y no de los aplausos del mundo, algo poderoso ocurre dentro de ti. Tu corazón deja de temblar con cada crítica y tu fe deja de depender de quién te aplaude o quién te rechaza. Aprendes que no necesitas validación humana para caminar con propósito, porque tu valor fue sellado en la cruz. Y eso, querido oyente, es una verdad que el enemigo no quiere que recuerdes. Tú ya fuiste aceptado en el amado, como dice Efesios 1:6. No necesitas ganarte lo que Cristo ya te entregó gratuitamente. No tienes que correr detrás de la aprobación, porque Dios ya te aprobó desde antes de que dieras tu primer paso. David lo entendió cuando fue dejado atrás por sus propios hermanos. Samuel llegó a ungir al futuro rey, y su padre ni siquiera lo mencionó. Pero Dios no se fijó en la apariencia ni en la opinión de su familia, sino en su corazón. En lo secreto del campo, cuando nadie lo veía, el Señor lo preparaba. Mientras sus hermanos desfilaban frente al profeta, David estaba afinando su fe entre ovejas y desiertos. Y cuando llegó su momento, el aceite lo alcanzó. La unción no busca multitudes, busca corazones dispuestos. La Biblia dice en 1 Samuel 16, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahí está la diferencia entre quien busca aprobación y quien busca presencia. Tal vez tú también has sido pasado por alto. Tal vez hiciste todo bien y nadie lo notó. Tal vez esperaste reconocimiento y solo recibiste silencio. Pero déjame decirte algo. No necesitas que todos te aplaudan cuando el cielo ya se levantó a favor tuyo. Cuando Dios te escogió, lo hizo con pleno conocimiento de tus errores, tus batallas y tus debilidades. Él no se equivoca en su elección. Por eso, no midas tu valor por la cantidad de personas que creen en ti, sino por el amor inmutable de aquel que te formó con propósito. Recuerda lo que dice el Salmo 139:14. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Tu identidad no está en cuántos te siguen, sino en quién te sostiene. No está en los títulos, sino en la sangre que te redimió. No está en tus logros, sino en la gracia que te levantó. El enemigo intentará convencerte de que vales menos por tus fracasos, pero la cruz ya respondió esa mentira. Allí Jesús declaró tu valor eterno. Cada clavo fue una afirmación divina. Tú eres amado, tú eres perdonado, tú eres mío.
Si alguna vez te miras al espejo y no te reconoces, si la voz del rechazo todavía te susurra que no eres suficiente, haz este ejercicio espiritual. Toma un papel y escribe 3 verdades sobre tu identidad según la palabra. Escríbelas en presente, no en futuro. Soy aceptado en el amado, soy obra maestra de Dios, soy templo del Espíritu Santo. Luego, mírate al espejo y repítelas en voz alta. No importa si al principio suena forzado. Lo que hoy declaras con fe, mañana se volverá convicción en tu corazón. Hazlo hasta que tu alma lo crea, porque lo que Dios dijo sobre ti no cambia con las circunstancias. Jesús contó una parábola sobre una casa construida sobre la roca y otra sobre la arena, en Mateo 7:24 al 25. La casa sobre la arena se derrumbó cuando vino la tormenta, pero la que estaba sobre la roca permaneció firme. Esa roca es Cristo. Si tu identidad se construye sobre opiniones humanas, cada crítica será un temblor. Pero si la construyes sobre lo que Dios dice, ninguna tormenta podrá destruirte. La lluvia caerá, los vientos soplarán, pero tú permanecerás en pie, porque estás afirmado en la verdad. Sé que duele cuando haces algo con amor y nadie lo reconoce. Sé que cansa dar lo mejor de ti y sentir que no es suficiente. Pero cuando caminas sabiendo que ya fuiste aceptado, la desaprobación ajena pierde poder sobre tu alma, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Como dice Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la voz que debe guiarte, no la de quienes dudan de ti. Hoy, Dios te invita a dejar de medir tu valor por los aplausos, a que recuerdes que eres su hijo, su hija amada, su deleite, que tu fe no dependa de quién te apoya, sino de quién te llamó. Porque cuando crees en ti mismo desde la verdad de Cristo, tu fe se vuelve imparable. No una fe orgullosa, sino una fe inquebrantable que atrae milagros. Los cielos se abren sobre quienes caminan con identidad firme. Haz esta oración en tu corazón. Señor, ya no quiero definirme por lo que otros piensan. Quiero creer lo que tú dices de mí. Ayúdame a verme como tú me ves. Quita de mí la necesidad de aprobación y lléname con tu aceptación eterna. Afirmo hoy mi identidad en Cristo. No soy un error, soy tu propósito hecho carne. No soy una víctima, soy tu hijo amado. Gracias por recordarme que mi valor fue fijado en la cruz y nada ni nadie podrá cambiarlo. Amén. Número 2. La promesa personal que Dios escribió para ti. Hay promesas que Dios escribió con tu nombre desde antes de que nacieras. No son ideas pasajeras, no son deseos que vienen y van, son palabras eternas que esperan ser creídas. Y cuando las crees, no solo te sostienen, te transforman. Porque quien tiene una promesa clara, tiene dirección incluso en medio de la tormenta. Así como un barco necesita un ancla para no naufragar, tu alma necesita una promesa para mantenerse firme cuando el viento de la duda sopla fuerte. Abraham entendió eso. Dice la Escritura en Romanos 4 del 18 al 21 que él creyó en esperanza contra esperanza, aun cuando su cuerpo ya estaba como muerto y Sara no podía concebir. No tenía evidencias, solo una palabra, pero esa palabra fue su ancla. Cada amanecer, aunque no veía cambio alguno, recordaba lo que Dios le había dicho. Así será tu descendencia. No se sostuvo por vista, sino por promesa. Y así, cada día que parecía vacío, en realidad estaba gestando un milagro. Esa misma dinámica ocurre contigo. Tal vez llevas años esperando algo que parece imposible, una restauración, un llamado que aún no se cumple, una puerta que no se abre. Pero si hay una palabra que Dios habló a tu corazón, no la deseches solo porque los tiempos no coinciden con tus expectativas. La promesa de Dios no tiene fecha de caducidad. Él no miente, ni olvida, ni se retracta. Lo que Él dijo, lo cumplirá en su tiempo perfecto. Habacuc 2 del 2 al 3 lo afirma con claridad.
Escribe la visión y declárala para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Por eso, escribe lo que crees que Dios te prometió. No lo dejes solo en tu mente. Ponlo por escrito como un acto de fe. Toma una hoja o abre una nota en tu celular y escribe una frase que resuma lo que sientes que Él te ha dicho. No tiene que sonar grandioso. A veces las promesas más pequeñas son las que producen los mayores milagros. Tal vez sea algo como: Dios me dijo que restaurará mi familia, o Dios me dijo que usará mis heridas para sanar a otros, o Dios me dijo que abrirá caminos donde hoy solo veo muros. Escríbelo, léelo, y cada semana vuelve a Él en oración. Cuando te sientas desanimado, léelo en voz alta. Dile a tu alma: esto es lo que Dios me dijo y yo lo creo. Porque si no tienes un norte, la fe se dispersa. Pero si tienes una promesa, el alma encuentra dirección. Tal vez no sepas cuándo ni cómo, pero si sabes quién lo prometió, eso basta. Jeremías 29:11 nos recuerda: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esos pensamientos son promesas personales, planes trazados con ternura por un padre que no improvisa. Ahora bien, hay una diferencia entre un deseo humano y una promesa divina. No todo lo que anhelas proviene de Dios, pero todo lo que Dios promete termina por cumplirse. ¿Cómo discernirlo? La paz es el sello. Si esa palabra te da descanso, si no produce ansiedad sino certeza, si resuena con su carácter y con su palabra, entonces viene de Él. Colosenses 3:15 dice: la paz de Cristo gobierne vuestros corazones. Esa paz es el árbitro que te dirá cuándo un deseo se convierte en promesa. Número 3. El proceso formativo. Dios te está preparando, no castigando. A veces el proceso duele tanto que parece castigo. Sientes que Dios te ha olvidado, que tus oraciones se pierden en el silencio, que nada avanza. Pero hoy quiero que escuches esto en lo más profundo de tu corazón. No estás siendo castigado, estás siendo preparado. El tiempo que transcurre entre la promesa y su cumplimiento no es un vacío, es un aula divina. Es el taller del alfarero, donde Dios te forma con paciencia, con precisión y con amor. En Jeremías 18, del 1 al 6, el profeta ve al alfarero trabajando el barro, y cuando la vasija se echaba a perder, el alfarero no la tiraba, la volvía a hacer. Así es Dios contigo. Cuando algo se rompe, Él no te desecha, te rehace. Tal vez ahora no entiendes por qué te tocó pasar por esa espera o esa pérdida. Pero en el horno del proceso, Dios está modelando en ti lo que necesitarás cuando la promesa se cumpla. José tuvo un sueño de grandeza siendo apenas un muchacho, pero entre ese sueño y el palacio pasaron 13 años de traiciones, cárceles y soledad. Sin embargo, cada injusticia fue una clase de humildad, cada traición una lección de carácter. Si hubiera llegado al trono sin haber pasado por el pozo, tal vez su corazón no habría tenido la madurez para gobernar con misericordia. Por eso, Génesis 50:20 se cumple en su historia. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dios no desperdicia ningún dolor, nada de lo que vives es en vano. Las lágrimas que hoy caen son el agua que ablanda el barro para que el alfarero pueda moldearte. No te resistas al proceso, porque la obra que Él comenzó la perfeccionará, como dice Filipenses 1:6. No temas si el camino parece retroceder, porque a veces Dios te lleva hacia atrás, solo para impulsarte con más fuerza hacia adelante. En el horno donde crees que estás siendo destruido, estás siendo purificado. El oro no brilla sin fuego y el carácter no madura sin prueba. David también conoció ese proceso. Fue ungido como rey siendo un joven pastor, pero antes de sentarse en el trono tuvo que aprender a esperar mientras huía de Saúl. Fueron años de cuevas, soledad
y persecución. Sin embargo, esos años lo enseñaron a depender de Dios, a perdonar al enemigo, a gobernar desde la humildad. David no fue moldeado en el palacio, sino en el desierto. Lo que parecía retraso era en realidad preparación. Por eso, cuando tuvo poder, no lo usó para vengarse, sino para honrar al Señor. Si sientes que estás estancado, recuerda esto. El silencio de Dios no es ausencia, es formación. Hay semillas que germinan en la oscuridad antes de romper la tierra. Así también la promesa crece en lo invisible, lejos de los aplausos, donde solo Dios y tú saben lo que está ocurriendo. Tal vez piensas que no estás avanzando, pero en realidad estás echando raíces más profundas. Y sin raíces no hay fruto. Por eso el proceso es necesario, porque te fortalece para sostener lo que viene. Te invito a hacer una pausa y preguntarle al Señor: ¿qué quieres enseñarme en esta espera? Escríbelo. Tal vez Dios te está enseñando paciencia, o confianza, o desprendimiento. Tal vez te está enseñando a no depender de lo que puedes controlar. No huyas de esa lección. Si aprendes lo que Él quiere mostrarte hoy, estarás listo para el siguiente paso mañana. Recuerda lo que dice Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, incluso las que no entiendes. Sé que duele, sé que hay noches en las que sientes que el fuego te quema y el silencio te pesa, pero el horno no es señal de abandono, es evidencia de que sigues en las manos del alfarero. Él no suelta lo que está moldeando, Él no improvisa. Cada vuelta que da la rueda tiene propósito, cada momento de espera tiene enseñanza, cada lágrima una razón, y cuando la vasija esté lista, Él mismo la levantará para mostrar su gloria a través de ti. Así que no te desesperes si el proceso parece largo. Las obras más valiosas no se hacen con prisa. Dios está puliendo tu carácter, tu fe, tu visión, tu corazón. Está formando en ti la persona capaz de sostener la bendición que pidió. Porque una promesa sin proceso destruye, pero una promesa con proceso edifica. No corras antes de tiempo. Deja que Dios termine lo que empezó. Haz esta oración: Padre, aunque no entiendo todo lo que ocurre, elijo confiar en ti. Si este proceso es necesario para parecerme más a Cristo, no lo rechazaré. Enséñame a ver tu mano incluso en el dolor, a confiar que estás obrando en lo invisible. Si me estás quebrantando, que sea solo para rehacerme conforme a tu propósito. Hoy descanso en tus manos, alfarero. Termina en mí la obra que comenzaste. Y cuando llegue el día en que mires atrás, entenderás por qué tuvo que ser así. Verás que cada lágrima era semilla, cada demora un diseño, y cada noche oscura el preludio de una mañana gloriosa. Porque el proceso no fue castigo, fue amor en su forma más pura. Número 4. Cuando los no se convierten en dirección divina. Hay noes que duelen, lo sé. Cierran puertas que tú creías seguras, te dejan con las manos vacías y el corazón lleno de preguntas. Pero escucha esto con atención. No todo no es un rechazo. Algunos son redirecciones divinas. Hay puertas que se cierran no porque fallaste, sino porque Dios sabe algo que tú aún no sabes. Él ve el mapa completo. Tú solo ves un tramo del camino. Y a veces, para llevarte al lugar correcto, necesita detenerte antes de que te pierdas. No es crueldad, es protección. No es castigo, es dirección. La Biblia cuenta que el apóstol Pablo y su equipo intentaron predicar en Asia, pero el Espíritu Santo se los impidió. Dice el libro de los Hechos, capítulo 16, que después de varios intentos frustrados, Dios les dio una visión, un hombre de Macedonia que decía: pasa y ayúdanos. Ese no aparente era en realidad un sí redirigido. Si Pablo hubiera insistido en su plan, nunca habría llevado el Evangelio a Europa. A veces, la obediencia a un no abre una puerta que cambiará generaciones.
Por eso, cuando enfrentes un no, no te precipites a llamarlo fracaso. Hazte una pregunta: ¿es oposición, corrección o tiempo? Si es oposición, pelea en oración. Si es corrección, ajusta tu rumbo. Si es tiempo, espera sin forzar. No todos los obstáculos tienen la misma raíz, y no todas las puertas cerradas deben ser derribadas. La sabiduría está en discernir cuál tipo de no estás recibiendo. Si hay paz interna a pesar de la decepción, puede que sea Dios redirigiéndote. Si el consejo de personas maduras coincide con lo que sientes en oración, puede que sea corrección. Si hay repetidas puertas cerradas sin causa aparente, puede que simplemente aún no sea el momento. El discernimiento se entrena en la intimidad con Dios. No es automático. Requiere silencio, oración y humildad. Muchos creyentes se frustran porque confunden oposición con castigo o demora con rechazo. Pero recuerda lo que dice Isaías 55 del 8 al 9. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice el Señor. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Cuando Dios dice no, en realidad está diciendo: confía en mí. Tal vez pediste un trabajo y no te lo dieron. Tal vez esperabas que esa relación fuera para siempre y se rompió. Tal vez pensaste que ese proyecto era la respuesta, pero no prosperó. Antes de culparte o dudar de tu fe, pregúntale al Señor qué está haciendo detrás de escena. Proverbios 3 del 5 al 6 lo resume así: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Cada no que viene de Dios endereza un camino que tú no veías torcido. El enemigo quiere que interpretes el no como abandono. Quiere sembrar desánimo y hacerte creer que tu oración fue ignorada. Pero la verdad es que el cielo nunca deja un no sin propósito. Hay noes que te salvan de alianzas tóxicas, de lugares donde tu espíritu se hubiera apagado, de éxitos que te habrían alejado de tu llamado. A veces Dios no te da lo que pides, porque está protegiendo lo que te prometió. Mira a tu alrededor. Tal vez hay puertas cerradas que te han frustrado, pero si las miras con ojos espirituales, verás una luz filtrándose por otra rendija. Dios nunca cierra sin abrir, nunca quita sin tener preparado algo mejor. El problema es que, en la prisa de nuestro deseo, muchas veces no esperamos lo suficiente para ver la otra puerta abrirse. Por eso Jesús dijo en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Él no prometió que se abriría la primera puerta, sino la correcta. Haz este ejercicio espiritual. Toma una hoja y divide en 3 columnas. En la primera, escribe los noes recientes que te dolieron. En la segunda, pregúntate si ese no parece oposición, corrección o tiempo. En la tercera, escribe la acción que corresponde: orar y persistir, ajustar el rumbo o simplemente esperar. Luego, ora sobre cada uno de ellos. Pídele al Espíritu Santo que te muestre cuál es cuál. Te sorprenderá descubrir que muchos de tus fracasos eran parte del plan de Dios. Dios no quiere que vivas frustrado, sino guiado. No quiere que temas los noes, sino que los leas con fe. Algunos noes te protegerán de ti mismo, otros te enseñarán humildad, y algunos te llevarán a promesas que ni siquiera sabías que existían. Pero en todos, Dios sigue siendo el autor del camino. Número 5. Perseverar sin agotarte, el arte del ritmo sostenible. Hay momentos en que el cansancio se disfraza de incredulidad. Has creído, has orado, has trabajado, y aún así no ves el fruto. Pero Dios hoy te recuerda que la fe inquebrantable no significa esfuerzo incansable. Significa confiar lo suficiente en Él como para descansar sin culpa. Porque no eres más espiritual por estar más cansado, ni más santo por no parar.
Dios no te creó para quemarte, sino para florecer. La fe no es una carrera de velocidad, es una maratón de gracia. Mira al profeta Elías. Después de vencer a los profetas de Baal, después de ver fuego descender del cielo, cayó agotado bajo un enebro y sintió que ya no podía más. En su cansancio, habló con Dios desde lo más profundo de su corazón, pero el Señor no lo reprendió, no le dijo, ten más fe, ni ora más fuerte. Envió un ángel con pan y agua y le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. Primera de Reyes 19. Antes de darle una nueva instrucción, Dios le dio descanso. Le alimentó el cuerpo antes de hablar al alma, porque un corazón cansado no puede oír bien. A veces, el mayor acto de fe no es avanzar, sino detenerse. Jesús mismo entendió este ritmo. En Lucas 5:16 se dice que Él se retiraba a lugares solitarios y oraba, no porque no tuviera poder, sino porque sabía que su fuerza provenía del Padre. Si el Hijo de Dios se apartaba a descansar, ¿por qué tú y yo creemos que no necesitamos hacerlo? El descanso no es falta de productividad, es un acto de adoración. Cada vez que descansas, estás diciendo, Señor, confío en que mientras yo duermo, tú sigues obrando. Hay creyentes que confunden cansancio con desobediencia, pero son cosas distintas. Estás agotado, no desenfocado. Ha dado más de lo que tu cuerpo podía sostener. Has intentado ser fuerte para todos, cuando Dios solo te pidió que fueras fiel. El Salmo 23 dice, en verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me pastorea. No dice, me obliga a correr, dice, me hace descansar. Porque el descanso también es parte del llamado. Por eso, establece tu propio sábado personal. Aparta un día a la semana, o al menos una hora al día, para detener toda productividad. No se trata de ocio, sino de adoración. Apaga el celular, silencia el ruido y simplemente permanece en su presencia. Respira profundo y recuerda que no todo depende de ti. Dios no necesita tu hiperactividad, necesita tu confianza. Y cuando aprendes a descansar en Él, tu alma se renueva. Isaías 40:31 lo dice así. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quizás sientes culpa por descansar, como si soltar por un momento fuera fallar, pero déjame decirte algo con ternura. No estás pecando por detenerte, estás obedeciendo un principio divino. El sábado no fue una sugerencia, fue un mandamiento. Dios no necesita que te destruyas para probar tu fe. Él quiere que la vivas con alegría, con paz, con ritmo sostenible. El agotamiento espiritual es un enemigo silencioso. Comienza robándote la pasión y termina secando tu oración. Por eso, cuando sientas que ya no puedes orar, descansa. No todo se resuelve corriendo. Algunas batallas se ganan dormidos, confiando en que Dios vela por ti. Haz algo más. En lugar de planear 100 metas, elige 3 pequeñas por semana. 3 pasos alcanzables que mantengan viva tu fe sin destruir tu energía. El reino de Dios no se construye con prisa, sino con perseverancia. Jesús caminaba, no corría. Los milagros ocurrían mientras avanzaba con calma, escuchando, deteniéndose a mirar. Tal vez tú también necesitas aprender ese ritmo divino, avanzar sin forzarte, servir sin agotarte, creer sin ansiedad. Reconoce las señales del agotamiento espiritual: cinismo, irritabilidad, sequedad en la oración, evitación de la palabra. Si las sientes, no te castigues. Es la voz del cuerpo y del alma pidiéndote pausa. No es el diablo, a veces es simplemente tu humanidad clamando por aire. Y Dios, que te creó, no te exige lo que no puedes dar. Él te dice lo mismo que a Elías: levántate y come. No porque te repruebe, sino porque te entiende. Haz esta oración: Señor,
Hoy suelto la necesidad de demostrar. No quiero correr más allá de lo que tú me llamas. Enséñame a descansar sin culpa, a detenerme sin miedo. Quiero caminar a tu ritmo, no al de la ansiedad. Que mis pausas sean tan sagradas como mis pasos, y mi descanso tan obediente como mi servicio. Renueva mis fuerzas como prometiste. En tus manos dejo lo que no puedo controlar. Mientras yo duermo, tú sigues siendo Dios. Número 6. Fe que sostiene cuando emoción falla y fe que se mueve en acción. Hay días en los que no sientes absolutamente nada. Oras y el cielo parece de piedra. Lees la Biblia y las palabras no te conmueven. Vas a la iglesia, pero algo dentro de ti está apagado. Y ahí, en ese silencio interior, el enemigo susurra: ya no tienes fe. Pero no es verdad. La fe no se mide por la emoción que sientes, sino por la decisión que tomas. Creer más allá de lo que sientes es una de las formas más puras de amar a Dios, porque cuando eliges obedecer sin emoción, lo haces por convicción. Daniel lo entendía muy bien. En Daniel 6, cuando el edicto real prohibía orar, él no negoció su hábito. No oró porque se sintiera inspirado, oró porque sabía en quién creía. 3 veces al día abría las ventanas hacia Jerusalén y hablaba con Dios. Su fe no dependía del ánimo del momento, sino de un ritmo constante que sostenía su espíritu. Y ese hábito fue su fortaleza cuando vino la prueba. Por eso sobrevivió al foso de los leones, porque su fe no se basaba en cómo se sentía, sino en lo que sabía de su Dios. Necesitas aprender a caminar igual. No esperes sentir ganas para obedecer. No esperes estar motivado para creer. Haz lo que sabes que es correcto, aunque tu corazón esté frío, porque cuando caminas en fe, la emoción se alinea después. Habacuc lo expresó con poder. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa es la fe madura, la que canta sin ver, la que sigue sin sentir, la que avanza cuando no hay señales. Tal vez hoy tu alma está cansada y piensas que has perdido la fe, pero lo que en realidad está ocurriendo es que Dios te está madurando. Te está enseñando a no depender de la emoción, porque la fe infantil necesita sentir para creer. La fe adulta actúa y luego siente. Hebreos 11:1 lo explica así: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No dice lo que se siente, dice lo que se espera. La fe es visión, no sensación. Por eso comienza con algo pequeño. Escoge un hábito diario de fe. Tal vez leer un salmo al despertar, orar 5 minutos al mediodía o agradecer por 3 cosas cada noche. No parece mucho, pero eso es el 1% santo. La práctica constante que transforma el alma. No necesitas grandes gestos, sino pequeñas fidelidades. Coloca tarjetas con versículos en lugares visibles, en tu espejo, tu auto o tu escritorio. Permite que la palabra te hable cuando tu mente no puede orar. En los días en que no sientas nada, esas palabras te recordarán quién es Dios, aunque tu corazón esté en silencio. La fe es como un músculo, crece con repetición, no con inspiración momentánea. Cada vez que eliges confiar sin ver, estás fortaleciendo tu espíritu. Cada vez que haces lo correcto sin sentir, estás entrenando tu alma para la estabilidad. Un tren no deja de avanzar solo porque el conductor no ve todo el trayecto. Sigue en los rieles que ya fueron trazados. Así también tú, sigue avanzando por la palabra que Dios ya habló, aunque no veas el final del camino. Jesús mismo nos enseñó que la fe verdadera se demuestra en acción. Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Por eso no basta con creer, hay que actuar conforme a lo que se cree. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba. Felipe bautizó al eunuco sin tener un plan posterior. Ninguno esperó claridad total, solo obedecieron. La emoción no los guió, la obediencia los sostuvo.
Esta semana, haz algo concreto por fe. Llama a esa persona que has evitado perdonar. Da esa ofrenda que habías prometido. Retoma ese proyecto que Dios te inspiró, aunque no sientas fuerzas. Hazlo como un acto de adoración, no de obligación. Cuando lo hagas, sentirás dentro de ti una paz que supera la lógica, porque Dios honra la fidelidad silenciosa más que las palabras grandiosas. Y si sientes que tu corazón está seco, no te condenes. No todo silencio es ausencia. A veces Dios está trabajando debajo de la superficie, como la semilla que crece en la tierra mientras el agricultor duerme. Marcos 4 dice que el reino de Dios es como un hombre que siembra la semilla y no sabe cómo, pero mientras él duerme y se levanta, la semilla crece y da fruto. Así es tu fe. Está creciendo, aunque no lo veas. Haz esta oración. Señor, gracias porque mi fe no depende de mis emociones. Cuando no te siento, sigo creyendo. Cuando no entiendo, sigo obedeciendo. Cuando no veo, sigo caminando. Ayúdame a ser fiel en lo pequeño, a perseverar en mis hábitos de fe y a actuar según tu palabra. Aunque hoy no florezca la higuera, me alegraré en ti, porque sé que estás obrando, aun cuando mis sentidos no lo perciben. Número 7. Proteger tu visión en medio del ruido. Tu visión necesita protección. No porque sea débil, sino porque es sagrada. Cuando Dios te entrega una promesa o un propósito, el enemigo no puede quitártelo, pero sí intentará distraerte, confundirte y desgastarte con ruido. Y el ruido no siempre viene de afuera, muchas veces viene de dentro. Por eso, esta etapa de tu camino requiere algo más que fe, requiere discernimiento. Saber qué voces alimentar y cuáles silenciar. Saber cuándo escuchar, cuándo callar y cuándo alejarte. Porque tu fe puede ser firme, pero si no proteges tu enfoque, tu corazón se agota. Nehemías lo entendió. Mientras reconstruía el muro de Jerusalén, sus enemigos lo llamaban una y otra vez para distraerlo. Le ofrecían conversaciones, reuniones, promesas falsas, pero su respuesta fue firme. Estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. Nehemías 6:3. Él sabía que cada minuto de atención mal dirigida era ladrillo que se quedaba sin colocar. Así también tú. Si bajas del muro cada vez que alguien te critica, nunca terminarás lo que Dios comenzó contigo. No todos merecen una explicación, y no todas las voces tienen derecho a entrar en tu alma. El ruido externo es traicionero. A veces viene disfrazado de consejo bien intencionado. Un familiar que dice, solo quiero protegerte, pero en el fondo siembra miedo. Un amigo que, sin malicia, proyecta su incredulidad sobre ti. No te enojes con ellos. Ora por ellos, pero no los dejes dictar tu dirección. Dios no se contradice, y si Él ya habló, ninguna voz humana puede invalidar lo que el cielo declaró. Recuerda lo que dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tu corazón es el jardín donde germina la fe. No permitas que cualquiera arroje semillas de duda en él. Luego está el ruido interno, que a veces es aún más ruidoso. Esa voz que te compara con otros y te susurra que no eres suficiente, que te dice que vas tarde, que tus dones no son tan valiosos, que quizá te equivocaste. Esa voz no viene de Dios. La comparación es un ladrón silencioso que roba identidad. Pablo escribió en 1 Corintios 12 que el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros y cada uno cumple una función diferente. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Tú no estás compitiendo con nadie. Estás completando algo que solo tú puedes aportar. Cuando la duda te asalte, somete ese pensamiento bajo la verdad. 2 Corintios 10:5 dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando venga la idea de no puedo, reemplázala por la verdad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando escuches ya es tarde, declara,
El que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará. Cuando sientas miedo, recuerda, el Señor es mi fortaleza y mi escudo. No negocies con pensamientos que te roban paz. Somételos. Habla la verdad, aunque tu mente tiemble, y aprende a poner límites. Jesús lo hacía. A veces se apartaba de las multitudes para orar, no porque las despreciara, sino porque entendía que incluso la compasión necesita equilibrio. Hay momentos en los que el acto más espiritual que puedes hacer es apagar el teléfono, cerrar la puerta y quedarte a solas con Dios. No eres menos amoroso por decir no a conversaciones tóxicas. No eres arrogante por proteger tu enfoque. Eres sabio. Si te desgastas intentando complacer a todos, no tendrás fuerza para obedecer al único que realmente importa. Haz un ejercicio esta semana. Identifica 2 fuentes de ruido que te drenan. Tal vez una persona, una red social o un hábito que no te edifica. Establece un límite concreto. Puede ser apagar notificaciones 2 horas al día, limitar tiempo en redes o responder con un simple «no gracias» sin justificarte. Cada límite es una muralla que protege tu paz. Y al mismo tiempo, vístete cada día con la armadura de Dios. Como dice Efesios 6 del 10 al 18. Cíñete con la verdad como cinturón. Deja que solo la palabra te defina. Coloca la coraza de justicia. No te sientas culpable por proteger tu propósito. Calza tus pies con el evangelio de la paz. No entres en discusiones inútiles. Toma el escudo de la fe. Con él apagarás los dardos de la comparación y la crítica. Ponte el casco de la salvación. Protege tu mente de pensamientos de derrota y levanta la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con ella no solo te defiendes, sino que avanzas. Querido oyente, no necesitas vivir con miedo a las voces externas ni a tus propios pensamientos. Lo que necesitas es un filtro santo. Cada día, antes de escuchar al mundo, escucha al Padre. Antes de abrir tu teléfono, abre la Escritura. Antes de responder a otros, consulta al Espíritu. Porque las voces más ruidosas no siempre son las más verdaderas. Y cuando tu alma esté blindada con la paz de Dios, podrás caminar entre el ruido sin perder tu rumbo. Número 8. El dolor que forma carácter y el rechazo que Dios redime. Hay heridas que no se ven, pero laten. Rechazos antiguos que aún susurran mentiras en tu mente. No eres suficiente. No vales nada. Nadie te va a elegir. Tal vez las palabras ya pasaron, pero el eco sigue. Y ese eco, si no se sana, puede sabotear lo que Dios está queriendo hacer en tu vida hoy. Pero escúchame bien, Dios no desperdicia tu dolor. Cada lágrima que has derramado, cada traición que te rompió, cada silencio que te pesó, Él puede convertirlo en propósito. El rechazo que hoy te duele, mañana será la historia que sanarás en otros. El Salmo 34:18 dice: Jehová está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Tal vez te sientes roto, pero no estás solo. Él está más cerca de lo que crees. No vino a ignorar tus heridas, vino a tocarlas. Jesús no rehuyó el dolor humano, lo abrazó. Isaías 53:3 lo describe como varón de dolores, experimentado en quebranto. Él conoce lo que es ser rechazado, traicionado, abandonado. Por eso puede mirarte con compasión y decir: yo sé lo que duele. Pero también puede decirte: ese dolor no será tu final, será tu testimonio. Piensa en Job. Perdió todo: sus hijos, su salud, su reputación. Cuestionó a Dios, gritó, lloró, pero no dejó de hablar con él. Y al final de su proceso, dijo algo profundamente revelador: de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. El sufrimiento no lo destruyó, lo transformó. Le dio una intimidad con Dios que no se consigue con respuestas, sino con heridas. Algunas revelaciones solo nacen en la oscuridad del quebranto. Y mira a Ruth, viuda, extranjera, pobre.
Todo lo que el mundo considera una desventaja, ella lo vivió. Pero su fidelidad la llevó al campo de Booz, donde Dios la redimió y la incluyó en el linaje de Cristo. Lo que parecía un final era el inicio de algo eterno. Dios usó su pérdida para escribir una historia de redención. Y lo mismo quiere hacer contigo. Tal vez no entiendas por qué perdiste tanto, pero un día verás que nada fue en vano. Tu dolor puede volverse sabiduría si lo entregas. Tus lágrimas pueden convertirse en compasión si permites que Dios las use. Segunda de Corintios 1, 3 y 4 dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Eso significa que tus cicatrices tienen propósito. Ya no sangran, pero cuentan una historia, y esa historia puede ser medicina para alguien más. Por eso, no escondas tus heridas, entrégaselas a Dios, escríbelas si es necesario. Recuerda el momento exacto en que te sentiste rechazado. Esa palabra del padre ausente, la crítica de la madre dura, la traición del amigo, el líder espiritual que te hirió. No las niegues, nómbralas. Llorarlas no te hace débil, te hace humano. Pero no te quedes ahí. Después de nombrarlas, ponlas en manos del Padre. Ora así: Señor, esto dolió y no entiendo por qué lo permitiste, pero confío en que puedes redimirlo. Revela tu verdad donde el enemigo sembró mentiras sobre mi valor. Cada rechazo trae consigo una mentira. Si te rechazaron de niño, quizás creíste que no eras digno de amor. Si te traicionaron, tal vez piensas que no mereces lealtad. Pero esas mentiras deben ser reemplazadas con verdad. Y la verdad es que tú eres amado, elegido y llamado. El Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Cuando Dios toca tu herida, no la ignora, la limpia, la cura y la convierte en una marca de victoria. El dolor también forma carácter. Es el fuego que purifica el oro. Es la presión que transforma el carbón en diamante. Es la molienda que extrae el aceite del olivo. Jesús dijo en Juan 12:24, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. A veces tienes que morir a algo, una relación, una expectativa, una imagen de ti mismo, para que nazca algo mejor. Así que deja de ver tu dolor como castigo. Fue formación. Dios no está intentando quebrarte, está intentando moldearte. Y si hoy no ves el propósito, confía en que lo verás mañana, porque el Dios que permitió la herida también está escribiendo la redención. Haz este ejercicio espiritual esta semana. Toma un momento de silencio y pide al Espíritu Santo que te muestre cuál fue la herida que más marcó tu identidad. Escríbela. Llora si es necesario. Luego, ora. Señor, redime esto. No quiero que esta herida siga dictando quién soy. Enséñame cómo usar este dolor para levantar a otros. Haz de mi historia un testimonio de tu fidelidad. Número 9. Mentiras que te desvalorizan versus verdades que te liberan. Hay batallas que no se pelean con los puños, sino con pensamientos, porque el enemigo no siempre te ataca desde fuera. Muchas veces lo hace desde dentro, con susurros disfrazados de verdad. Te dice que no vales, que nadie te ama, que tus errores te descalifican, que tu tiempo ya pasó. Y lo más peligroso no es oír esas mentiras, sino repetirlas. Cada vez que las repites, las refuerzas. Pero también hay una buena noticia. Las mentiras sobre ti que has creído 1000 veces tienen poder, sí, pero las verdades de Dios que declares 1000 veces tienen mucho más. Jesús dijo en Juan 8:44 que el diablo es el padre de mentira. Es su idioma, su herramienta, su especialidad. Él no puede crear nada, así que distorsiona lo que Dios ya dijo. Si Dios dice, tú eres amado, Él susurra, eres olvidado. Si Dios dice,
tienes propósito, Él te hace creer, no sirves para nada. Siembra duda hasta que la repitas en tu mente como si fuera tu pensamiento. Pero recuerda, el enemigo no puede leer tu mente, solo puede hablarte. Eres tú quien decide si le das eco. Por eso necesitas un espejo bíblico. No el espejo del mundo, que solo refleja tu apariencia, sino el de la palabra, que refleja tu identidad. Santiago 1:23 dice que quien oye la palabra y no la pone en práctica, es como el hombre que se mira en un espejo y al irse olvida cómo era. No se trata solo de leer la verdad, sino de recordarla hasta que sane lo que la mentira dañó. Haz este ejercicio espiritual. Toma una hoja y dibuja 2 columnas. En la primera, escribe las mentiras que has creído sobre ti. Quizás una diga, no valgo nada. En la segunda, escribe la verdad bíblica que la contradice. Soy aceptado en el amado. Efesios 1:6. Otra mentira puede ser, nadie me quiere. Pero la verdad responde, me formaste en el vientre de mi madre, soy formidable y maravilloso. Salmo 139:14. Tal vez escuchas, no tengo nada que ofrecer, pero Dios dice, soy linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro 2:9. Cada mentira expuesta pierde poder cuando se enfrenta con la verdad. Pega esas verdades en tu espejo. Léelas en voz alta cada mañana mirándote a los ojos. Al principio tal vez te parezca incómodo o sin sentido, pero cada palabra que pronuncias está reprogramando tu alma. Recuerda, las tinieblas no se discuten, se expulsan con luz. Cada declaración bíblica es un rayo de esa luz. No es autoayuda, es autoconciencia en Cristo, porque no se trata de decir yo soy fuerte, sino de proclamar todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando venga el pensamiento de desánimo, no lo analices, reemplázalo. Si escuchas dentro de ti, ya no tienes remedio, responde con la palabra, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Romanos 8:31. Si sientes fallé demasiado, responde, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Él restaura mi alma. No pienses solo en silencio, háblalo. Jesús mismo, cuando fue tentado en el desierto, no pensó versículos, los declaró. En Mateo 4 respondió 3 veces, escrito está. Si Él, siendo el Hijo de Dios, venció con la palabra hablada, ¿por qué tú intentarías pelear en silencio? Y no te avergüences por tener que hacerlo cada día. No es debilidad, es disciplina espiritual. Así como alimentas tu cuerpo 3 veces al día, tu alma también necesita alimento constante. Las mentiras se repitieron por años. Las verdades también deben repetirse hasta echar raíces. No se trata de memorizar por religiosidad, sino de sanar por convicción. Cada vez que declaras la verdad de Dios sobre ti, tu mente se alinea un poco más con su propósito. Piensa en esto. La palabra de Dios es bisturí que corta lo que enferma, pero también ungüento que sana lo que duele. Hebreos dice que es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos. Y Efesios 6:17 la llama la espada del Espíritu. No es adorno, es arma. Con ella puedes extraer cada astilla que el enemigo clavó en tu mente. Hazlo 7 días seguidos. Cada mañana mírate en el espejo, repite tus 3 verdades y da gracias. Tal vez el primer día no sientas nada, pero al 7º notarás que algo cambia. Tu postura, tu mirada, tu esperanza. Porque la verdad no solo informa, transforma. Juan 8:32 lo dice. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La libertad no llega cuando todo cambia afuera, sino cuando crees diferente por dentro. Ora así: Señor, hoy renuncio a cada mentira que acepté sobre mí. Rechazo la voz que me dice que no valgo, que no sirvo, que no puedo. Declaro tu verdad. Soy tu hijo amado, soy obra de tus manos. Tengo propósito eterno. Cámbiame por dentro hasta que crea lo que tú ya dijiste sobre mí. Que tu palabra sea mi espejo y mi escudo.
En el nombre de Jesús, amén. Número 10. Creer en ti mismo, la diferencia entre fe cristiana y orgullo. Hay personas que confunden creer en sí mismas con orgullo, como si confiar en lo que Dios depositó en ellas fuera un pecado, pero no lo es. Creer en ti mismo desde la fe cristiana no significa decir yo puedo solo, sino declarar con humildad, Cristo en mí puede. Esa es la diferencia entre la autoayuda del mundo y la confianza santa del creyente. La primera busca levantar al ego, la segunda, exaltar al Cristo que habita dentro de ti. Pablo lo entendía profundamente. En Gálatas 2:20 escribió, «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí». Él no negaba su humanidad, pero tampoco negaba la gloria que lo habitaba. Su seguridad no venía de su fuerza, sino de su unión con Jesús. Esa es la base de la verdadera fe, reconocer que el poder no es nuestro, pero está en nosotros porque el Espíritu Santo mora en cada hijo de Dios. Colosenses 1:27 lo reafirma. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Eso significa que no tienes que buscar afuera lo que ya fue depositado adentro. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ti. Romanos 8:11. Y si ese Espíritu vive en ti, ¿cómo podrías seguir diciendo, no puedo? Negar lo que Dios colocó en tu interior no es humildad, es incredulidad disfrazada. El orgullo dice, yo no necesito a nadie. Pero la fe dice, sin Él nada puedo hacer. Juan 15:5. El orgullo se exalta, la fe se rinde. El orgullo busca reconocimiento humano, la fe busca glorificar a Dios con cada paso. Por eso, creer en ti mismo no es vanidad, es obediencia. Es creerle a Dios cuando Él dice que te creó con propósito, que te dio dones y que te hizo templo del Espíritu Santo. Es reconocer que si Él vive en ti, entonces no estás vacío, ni inútil, ni incapaz. Estás lleno de su poder, aunque a veces no lo sientas. Imagina una lámpara. Por sí sola es solo una estructura inerte. Pero cuando se conecta a la fuente, la luz brota de su interior. La lámpara no produce la energía, pero la transmite. Así eres tú. Tu confianza no viene de tu talento ni de tu historia, sino de la conexión con tu fuente. Si te desconectas de Dios, te apagas. Si permaneces en Él, iluminas. Jesús lo explicó con la metáfora de la vid y las ramas. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La rama no tiene poder propio, pero tampoco debe sentirse inútil. Es el canal por donde corre la vida. Hay quienes, por miedo a caer en orgullo, viven negando todo lo que Dios les dio. Dicen, yo no sirvo, yo no puedo, yo no soy digno. Pero eso tampoco agrada al Señor, porque negar lo que Él depositó en ti es insultar al dador. Si Dios te llamó, te capacita. Si Dios te envió, te respalda. Si Dios te escogió, te sostiene. Segunda de Corintios 3:5 dice que nuestra competencia proviene de Dios. Por tanto, reconocer tus dones no es egocentrismo, es gratitud. Filipenses 4:13 lo deja claro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo no es una frase de motivación vacía, es una declaración teológica poderosa. Todo lo puedo, no porque soy fuerte, sino porque Él me fortalece. Y cuando esa verdad se asienta en tu corazón, ya no caminas con soberbia ni con miedo, caminas con humildad segura, con un corazón que dice, no soy suficiente por mí mismo, pero con Cristo en mí, nada me detiene. Así que deja de temerle a tu propio brillo. No es tuyo, es reflejo del que habita en ti. El orgullo busca robarle la gloria a Dios. La fe madura la devuelve al Creador. Por eso, cuando logres algo, di, gracias, Señor, porque tú lo hiciste en mí. Y cuando falles, di, Señor, levántame otra vez,
porque sin ti no puedo, pero contigo sí. Esa es la verdadera humildad, reconocer tu dependencia, pero también tu potencial en Cristo. Haz esta práctica espiritual. Cada mañana, antes de comenzar el día, di en voz alta: Cristo vive en mí hoy. Lo que Él comienza en mí, lo perfeccionará. Pídele al Espíritu Santo que te guíe, que te dé sabiduría para decidir, fuerza para perseverar y mansedumbre para no atribuirte la gloria. Luego, enfrenta el día con confianza, no con arrogancia, sino con seguridad santa, la seguridad de quien sabe que lleva el cielo dentro del pecho. Querido oyente, creer en ti mismo desde la fe es mirar hacia adentro y ver a Cristo. Es levantarte cuando todos dudan, no por terquedad, sino porque sabes quién te respalda. Es avanzar, aunque te tiemblen las piernas, sabiendo que no caminas solo. Es reconocer que no eres perfecto, pero que el perfecto habita en ti. Y cuando lo entiendes, ya no necesitas probarle nada a nadie. Número 11. Perdonarte a ti mismo cuando Dios ya te perdonó. Hay muchos hijos de Dios que fueron perdonados hace tiempo, pero siguen viviendo como si siguieran presos. Van a la iglesia, oran, cantan, pero en lo más profundo sienten que todavía deben pagar por lo que hicieron. La culpa se volvió su celda y aunque la puerta está abierta, no se atreven a salir. Hoy el Señor te dice: sal de esa celda, ya no eres culpable, la deuda fue cancelada, el precio ya se pagó en la cruz. Cuando Dios perdona, el caso está cerrado. Pero el enemigo, que es el acusador, tratará de hacerte creer que todavía hay juicio pendiente. Te susurra: Dios te perdonó, pero no te olvidó. O, sí, eres salvo, pero no mereces nada más. Son mentiras. Romanos 8. 1 lo deja claro: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. No dice poca, ni a veces, dice ninguna. Si tú sigues condenándote por algo que Dios ya perdonó, estás poniéndote por encima del juez que ya dictó tu absolución. Pedro lo vivió. Negó a Jesús 3 veces, justo cuando su maestro más lo necesitaba. El peso de esa culpa lo destrozó. Lloró amargamente, pensando que su historia espiritual había terminado ahí. Pero en Juan 21, cuando Jesús resucitado lo busca en la orilla y le pregunta 3 veces: ¿me amas?, no lo hace para humillarlo, sino para restaurarlo. Por cada negación, Jesús le dio una afirmación. No lo echó, lo comisionó: apacienta mis ovejas. Así es el corazón del Señor. No solo perdona, sino que confía nuevamente. David también conoció el dolor de su propia culpa. Cometió adulterio y asesinato, pero cuando se arrepintió con sinceridad, escribió el Salmo 51, confesando: lávame más y más de mi maldad. Y más adelante, en el Salmo 32, después del perdón, testifica: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Su historia no terminó en vergüenza, sino en gracia. Dios no lo llamó adúltero, lo llamó hombre conforme a mi corazón. Puedes ver la diferencia. El pasado no fue borrado, pero sí redimido. Quizás tú también te has castigado en silencio. Has orado 1000 veces por lo mismo, pidiéndole a Dios que te perdone por algo que Él ya limpió. Pero déjame decirte esto con amor: seguir pidiendo perdón por lo mismo no es humildad, es incredulidad. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No de alguna, sino de toda. Si Él ya te perdonó, ¿por qué sigues cargando una cruz que no te corresponde? El enemigo usa la culpa para mantenerte paralizado, mientras el Espíritu Santo usa la convicción para impulsarte a cambiar. La convicción te muestra el error y te ofrece salida. La condenación te lo recuerda una y otra vez para destruirte. Aprende a reconocer la diferencia. Cuando una voz te lleva a llorar, pero también a levantarte, es el Espíritu.
Cuando te hunde en vergüenza y te roba esperanza, es el acusador. Haz este acto simbólico. Toma un papel y escribe aquello que sigues cargando, ese pecado que confesaste hace tiempo, pero que aún te persigue. Luego, al lado, escribe una promesa de perdón. Tan lejos como está el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Salmo 113:12. O escribe: borrando el acta de los decretos que había contra nosotros, clavándola en la cruz. Colosenses 2:14. Y después, rompe ese papel. Si puedes, quémalo. Míralo hacerse ceniza y di en voz alta: estoy libre. El precio fue pagado. La deuda está cancelada. Cuando vuelvan los recuerdos, porque volverán, no los uses para castigarte, sino para recordar la gracia que te alcanzó. Cada vez que el enemigo te diga: ¿cómo te atreves a creer en ti después de lo que hiciste?, respóndele: precisamente por lo que Él hizo en mí, me atrevo. No mires tu pasado con vergüenza, míralo como testimonio. Las cadenas rotas que antes te oprimían hoy son trofeos de la misericordia divina. Querido oyente, ya no vivas como prisionero cuando el Rey te declaró libre. Dios no necesita que sigas pagando lo que Jesús ya pagó. Deja de visitar tu celda todos los días. Las cadenas que te ataban están en el suelo. El cerrojo está abierto. La luz ya entró. Pero tienes que dar el paso y salir. El perdón de Dios no es parcial, es total, no es condicional, es eterno. Y no se trata de sentirlo, sino de creerlo. Quizás no sientas libertad ahora, pero si la crees y caminas en ella, la sentirás después. Porque la fe siempre precede a la emoción. Haz esta oración. Padre, hoy dejo en tus manos la culpa que me ha robado la paz. Creo que la cruz fue suficiente. No quiero seguir siendo mi propio juez. Si tú ya me perdonaste, hoy me perdono yo también. Declaro que soy libre por la sangre de Cristo. Ayúdame a vivir como alguien redimido, no como alguien condenado. En el nombre de Jesús. Amén. Número 12. Celebrar los pasos pequeños en el camino largo. Hay días en los que miras tu vida y piensas: no he avanzado nada. Te comparas, miras los resultados de otros y sientes que tus esfuerzos no valen la pena. Pero déjame decirte algo que puede cambiar tu perspectiva. Dios no mide tu crecimiento por la magnitud del resultado, sino por la fidelidad del corazón. Él no busca velocidad, busca constancia. Lo que para ti parece un paso pequeño, para Él es un acto gigante de fe. Zacarías 4:10 lo dice con claridad: ¿quién menospreció el día de las pequeñeces? Porque en los ojos de Dios no hay nada pequeño cuando se hace con amor y perseverancia. Tal vez hoy no lograste lo que esperabas, pero si oraste cuando no sentías fuerzas, si elegiste perdonar en lugar de resentirte, si levantaste una oración en medio del cansancio, eso es victoria. No importa si nadie lo vio, Dios sí lo vio. Y cuando el cielo observa tu fidelidad en lo poco, se prepara para confiarte mucho más. Jesús lo enseñó en Mateo 25:21. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esa frase encierra una verdad poderosa. Los ascensos de Dios no se ganan con aplausos, sino con perseverancia silenciosa. Antes de llevarte a los montes altos, Él observa cómo caminas en los valles. Antes de abrirte puertas grandes, ve si eres fiel cuidando las pequeñas. La fe no se demuestra solo en los milagros que recibes, sino en los pasos que das cuando aún no los ves. Piensa en el sembrador. No celebra el día de la cosecha solamente. También celebra cuando ve el primer brote verde salir de la tierra, porque ese pequeño signo le confirma que la semilla está viva. Así también el Señor celebra cada brote en tu corazón, cuando oras sin emoción, cuando obedeces sin reconocimiento, cuando sigues creyendo en medio del silencio. Ese es tu brote espiritual. Quizás nadie lo aplaude, pero el cielo sí.
Por eso quiero invitarte a un ejercicio sencillo que puede transformar tu manera de ver el progreso. Cada semana, escribe 3 microgracias. No grandes milagros, sino pequeños destellos del amor de Dios en tu cotidianidad. Tal vez lograste dormir con paz después de días de ansiedad. Tal vez respondiste con calma donde antes habrías explotado. O simplemente agradeciste por un amanecer más. Esas son victorias invisibles que el enemigo quiere que ignores, pero Dios quiere que recuerdes. El Salmo 103 dice que Él corona de favores y misericordias tu vida. Y a veces esos favores son tan sutiles que los pasamos por alto. Pero cuando aprendes a reconocerlos, tu corazón se llena de gratitud. Y la gratitud cambia la atmósfera de tu alma. La queja se disuelve, el desánimo retrocede y la fe se renueva. Cada pequeño acto de fidelidad abre espacio para milagros mayores. No caigas en la trampa de la comparación. Tu paso 1 es tan valioso como el paso 100 de otro. Dios no usa relojes humanos. Él mide tu progreso según el propósito que sembró en ti. En Lucas 16:10, Jesús dijo: el que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel. Esa fidelidad que practicas en lo cotidiano es la llave que abre puertas eternas. Recuerda, Nehemías no construyó el muro de Jerusalén en un día. Fue piedra sobre piedra, ladrillo sobre ladrillo. Cada noche caía agotado, pero al despertar seguía levantando el muro con las manos y la fe. Lo mismo sucede contigo. Tu vida se edifica con pequeñas obediencias que parecen insignificantes, pero que están formando cimientos firmes. Cuando te sientas frustrado porque no ves resultados visibles, mira atrás con ojos de fe. ¿Eres el mismo de hace un año? ¿Tu corazón sigue respondiendo igual? Tal vez la respuesta sea no, y eso, querido oyente, es progreso. No perfecto, pero real. Gálatas 6:9 lo promete. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Si sigues sembrando fidelidad, un día despertarás y verás el fruto. Pero mientras llega, celebra la siembra. Cada noche, antes de dormir, haz una pausa y repasa tu día con gratitud. Pregúntate, ¿dónde sentí la presencia de Dios hoy? Quizás en una palabra amable, en una canción, en un respiro. Agradece. Luego pregúntate, ¿qué hice bien, aunque fuera pequeño? Agradece también eso, y si hubo tropiezos, no te castigues. Solo di, Señor, mañana quiero hacerlo mejor. Esa práctica te enseñará a vivir en gracia, no en exigencia. Dios está más interesado en tu proceso que en tu desempeño. Él no espera que corras una maratón espiritual cada día, solo que des el siguiente paso. Y si hoy avanzaste un poco más que ayer, el cielo celebra, porque la fe se alimenta de pasos pequeños, no de saltos gigantes. Número 13. Comunidad de apoyo. Necesitas quienes te recuerden quién eres. Dios no te diseñó para caminar solo. Desde el principio, cuando Adán estaba en el Edén, el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, porque la soledad prolongada no es fortaleza, es desgaste. Ningún corazón humano fue hecho para cargar su fe sin compañía. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, eligió 12 para caminar con Él, y dentro de esos 12, 3 para compartir su alma más íntima. Si el Maestro necesitó comunidad, ¿por qué tú y yo pensaríamos que podemos hacerlo solos? Eclesiastés 4:9 lo dice con una ternura profunda. Mejor son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere no tendrá quien lo levante. No fuiste creado para resistir en aislamiento, sino para sostener y ser sostenido. Dios sabe que habrá días en los que te costará creer en ti mismo, y por eso pone a personas a tu lado para recordarte quién eres cuando lo olvides. Hebreos 10:24 también nos enseña:
Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No se trata solo de asistir a una iglesia, sino de vivir en relación con otros creyentes que oren contigo, que te confronten con amor y que te levanten con palabra oportuna. La comunidad no es un accesorio espiritual, es parte del diseño divino. Tal vez dices, yo me basto con Dios, no necesito a nadie. Pero a veces Dios elige hablarte precisamente a través de alguien más. Puede ser un amigo que te llama justo cuando ibas a rendirte, una hermana en la fe que ora por ti sin saber lo que estabas pasando, un mentor que te recuerda que aún hay propósito en ti. Dios usa personas como espejos de su fidelidad. Cuando tú no puedes verte claramente, ellos te reflejan la verdad que el enemigo quiere borrar. David tuvo a Jonatán. Cuando Saúl lo perseguía y su corazón se llenaba de miedo, Jonatán lo buscaba y lo fortalecía en Dios. Ese amigo no le quitó la batalla, pero sí le recordó la promesa. Así también necesitas a alguien que, cuando te sientas débil, te diga, Dios no ha terminado contigo. No olvides lo que Él te prometió. No se trata de muchos, 1 o 2 fieles bastan. Una brasa sola se apaga, pero 2 brasas juntas mantienen el fuego encendido. Hay heridas del alma que solo sanan en comunidad. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras faltas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Hay liberaciones que no llegan en la soledad, sino en la vulnerabilidad compartida. No es debilidad abrir tu corazón, es obediencia. Porque cuando te atreves a mostrar tus grietas, das espacio a la gracia para entrar. Haz este ejercicio práctico. Piensa en una persona de confianza, alguien que ame a Dios y desee tu bien. Escríbele. Propón orar juntos una vez por semana, aunque sea por teléfono. Compartan una lucha real, no solo temas superficiales, y comprométanse a recordarse mutuamente las promesas de Dios cuando alguno de los dos flaquee. Esa alianza espiritual será como un cordón de 3 dobleces, tú, tu hermano y Dios, que no se rompe fácilmente. Eclesiastés 4:12. También recuerda que ser parte de una comunidad no es solo recibir, sino dar. Tú también eres llamado a ser ese amigo que ora, que escucha, que levanta. A veces el milagro que esperas vendrá cuando decidas ser la respuesta al clamor de otro. No esperes a tener todo resuelto para acompañar. A veces, tu herida convertida en sabiduría es justo lo que otro necesita. Sé que quizá fuiste herido antes. Tal vez confiaste en alguien que te falló, pero no permitas que una decepción te encierre en desconfianza. Aislarte no es protección, es prisión. Si cierras tu corazón por miedo al dolor, también cerrarás la puerta al consuelo. Dios puede sanar esa parte rota, y lo hará muchas veces a través de nuevas relaciones restauradas por su amor. Piensa en la iglesia primitiva. No tenían templos lujosos ni recursos abundantes, pero tenían algo que sostenía su fe: comunidad. Se reunían en casas, compartían el pan, se animaban mutuamente. Por eso Hechos dice que el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. El poder de la fe no estaba solo en los milagros, sino en la unidad. Hoy el Señor te dice, no camines solo, no quiero verte agotado tratando de sostenerte sin ayuda. He puesto personas a tu alrededor para recordarte que sigues llamado, que sigues amado. Así que deja el orgullo que te dice, puedo solo, y entrégale al Señor esa independencia disfrazada de fortaleza. Permite que Él te enseñe a depender de su cuerpo, no solo de tu voluntad. Haz de tu comunidad un altar, un lugar donde la vulnerabilidad no sea debilidad, sino adoración. Donde puedas ser tú, sin máscaras, sabiendo que no estás solo. Cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está ahí. Esa promesa no ha caducado. Número 14. Tu testimonio futuro.
Este dolor tendrá propósito. Hay heridas que hoy te duelen tanto que no puedes imaginar que un día serán motivo de consuelo para otros. Pero escucha esto, Dios jamás desperdicia el dolor de sus hijos. Lo que hoy te parece una ruina, Él lo está convirtiendo en cimiento. Lo que hoy sientes como pérdida, en sus manos será propósito. Porque como dice en 2 de Corintios 1:4, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Es decir, tu herida no solo será sanada, será también medicina para alguien más. A veces, cuando el corazón sangra, lo único que uno quiere es entender por qué. ¿Por qué, Señor, permitiste esto? Pero muchas veces la respuesta no llega de inmediato, porque Dios no está explicando, está formando. Está haciendo de ti una historia viva, una carta que Él escribirá para leerle al mundo. No puedes ver el propósito desde el medio de la tormenta, pero llegará el día en que mirarás atrás y dirás, ahora entiendo, esto que tanto dolió fue la semilla de mi ministerio. Mira a José. Sus propios hermanos lo vendieron, lo humillaron, lo olvidaron. Pasaron años de silencio y dolor, pero un día, frente a los mismos que lo traicionaron, pudo decir en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. José no solo sobrevivió a su dolor, lo administró, se volvió canal de provisión para quienes antes lo hirieron. Y eso, querido oyente, es lo que Dios quiere hacer contigo, transformar tu herida en herramienta, tu lágrima en testimonio, tu cicatriz en esperanza para otro que hoy sufre lo que tú ya viviste. Romanos 8:28 nos recuerda, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todo sea bueno, sino que todo puede ser usado para bien. La traición, la pérdida, la espera, la enfermedad, el rechazo, todo, en las manos de Dios, hasta lo que parecía injusto se convierte en instrumento de redención, porque Él no redime solo lo bonito, también lo roto. Y quizá ahora pienses, pero yo no quiero ser ejemplo de sufrimiento, quiero ser ejemplo de victoria. Y Dios te responde, tu victoria vendrá precisamente de ese sufrimiento. Nadie puede hablar de perdón con autoridad si nunca fue traicionado. Nadie puede consolar a un enfermo si nunca experimentó fragilidad. Nadie puede enseñar esperanza si no la buscó entre lágrimas. La autoridad espiritual nace del dolor entregado, no del dolor negado. Por eso quiero invitarte a un acto de fe. Toma un papel y escribe esta frase. Cuando esto pase, mi testimonio ayudará a alguien que... Y completa con tus propias palabras. Quizás sea alguien que está enfrentando rechazo familiar, alguien que perdió un ser querido, alguien que se siente sin propósito. Escríbelo. Es una declaración profética. Estás diciéndole al cielo, Señor, no quiero que este dolor se desperdicie. Úsalo, transfórmalo. Dios no busca perfección, busca disposición. Si le entregas tu herida, Él la sanará. Pero si además le entregas tu historia, Él la usará. Pablo lo entendió cuando escribió desde la prisión. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Filipenses 1:12. En otras palabras, sus cadenas se volvieron su plataforma. Y Job, después de su crisis, no solo recuperó el doble de lo que había perdido, sino que oró por sus amigos, y ahí, en ese acto de intercesión, Dios cambió su suerte. Job 42:10. El dolor lo hizo más compasivo, y esa compasión desató su restauración. Querido oyente, sé que ahora mismo te cuesta creer que de esto pueda salir algo bueno, pero permíteme hablarte como alguien que ve más allá de lo que tú ves hoy. Vendrá un día, y lo digo con fe, en que contarás esta historia con lágrimas, sí, pero de gratitud. Tus palabras serán bálsamo para otros,
tus cicatrices, evidencia viva de la fidelidad divina. Y cuando alguien te diga, no sé cómo voy a salir de esto, tú podrás responder con convicción, yo tampoco sabía, pero Dios me sacó. Apocalipsis 12:11 declara que los hijos de Dios vencen por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Es decir, la victoria no se completa solo por lo que Jesús hizo, sino también por lo que tú decides contar. El enemigo teme a los hijos de Dios que convierten su dolor en testimonio, porque saben que lo que una vez fue su prisión, ahora es su predicación. Así que guarda esta palabra en tu corazón. Tu dolor tiene fecha de caducidad, pero su propósito será eterno. Dios está escribiendo una historia más grande que la herida. Y un día, cuando te levantes y mires atrás, entenderás que cada lágrima fue riego, que cada noche sin dormir fue semilla y que cada por qué que gritaste al cielo fue el inicio de un gracias que aún no habías dicho. Número 15. Recapitulación y práctica. Tu primer paso hoy. Hoy quiero mirarte a los ojos del alma y decirte con claridad, no necesitas hacerlo todo hoy, solo dar un paso hoy. Dios se encargará del resto. Si algo se encendió mientras escuchabas todo este mensaje, fue ese corazón ardiente de Emaús que reconoce a Cristo caminando contigo. Ahora toca poner los pies en movimiento. Y antes de moverte, guarda en el pecho 3 verdades que sostendrán tu rumbo. La primera, tu identidad no depende de la aprobación ajena, sino de la declaración divina. Efesios 1:6 dice que ya fuiste aceptado en el amado, y eso no cambia, aunque nadie te aplauda. La segunda, creer en ti mismo, cristianamente, es creer en Cristo que vive en ti. Gálatas 2:20 afirma que no vives tú, sino que Cristo vive en ti, así que tu confianza es obediencia, no orgullo. La tercera, la fe genuina se reconoce por su obediencia cotidiana. Santiago 2:17 recuerda que la fe sin obras está muerta, así que no esperes emoción o señales espectaculares para comenzar. Haz lo correcto con lo que ya tienes en la mano. Necesitas luz suficiente para el siguiente paso, no para toda la ruta. El Salmo 119:105 lo expresa con ternura. Su palabra es lámpara a tus pies, no reflector del horizonte. Esa lámpara te alumbra hoy, y mañana habrá misericordias nuevas, como promete Lamentaciones 3:22-23. Por eso, en vez de abrumarte pensando en todo lo que te falta, pregúntate, ¿cuál es mi pequeño acto de obediencia ahora mismo? Quizá escribir 3 verdades bíblicas sobre tu identidad y pegarlas en el espejo para leerlas mañana al despertar. Tal vez identificar la mentira de desvalorización que más te persigue, buscar el versículo que la contradiga y declararlo en voz alta 3 veces. O quizás enviar un mensaje a esa persona de confianza y pedirle que ore contigo esta semana, aunque sea 15 minutos. Escoge una sola cosa y hazla hoy. No lo postergues para un mañana difuso. Piensa en Pedro poniendo el pie fuera de la barca en Mateo 14:29. No caminó sobre todo el mar de una vez, dio un paso, luego otro. El milagro respondió a su obediencia inmediata, no a un plan perfecto. O recuerda a la viuda de Sarepta en Primera de Reyes 17, que no tenía un almacén de harina, solo un puñado, obedeció con lo poco, y lo poco no se acabó. Jesús lo celebró desde otra parábola. Bien, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, dice Mateo 25:21. La puerta grande se abre con llaves pequeñas. Si la culpa del ayer intenta frenarte, respira y repite en voz baja: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si el miedo del mañana te aprieta el pecho, contesta con esta verdad: mis misericordias de hoy son suficientes para el paso de hoy. Si la comparación te susurra que vas tarde, responde con mansedumbre: Dios mide mi corazón, no mi velocidad.
Eres quien Dios dice, no quien el miedo susurra. Grábalo como aforismo de combate y llévalo contigo como espada corta para la batalla diaria. Imagina que sostengo una antorcha y te la coloco en las manos. Esta luz no es para guardarla en el bolsillo, es para caminar. Tu primer paso puede parecer insignificante, pero el cielo lo celebra. Quizás sea cerrar los ojos un minuto y agradecer por 3 regalos discretos del día. Quizás sea enviar esa nota de perdón que has postergado. Quizás sea abrir la Biblia y leer en voz alta un salmo, aunque el corazón no sienta nada. El sentimiento vendrá después. Hoy toca la decisión. Permíteme bendecirte mientras te envío. Que el Señor te dé ojos abiertos para reconocer su presencia en lo común, corazón ardiente para sostener esperanza cuando nada se mueve, y pies ligeros para obedecer sin demoras. Que la paz de Cristo guarde tu mente cuando el ruido quiera distraerte, y que su gozo te recuerde que cada semilla plantada hoy tendrá su cosecha a su tiempo. Si tropiezas, no te quedes ahí. Levántate y vuelve al paso pequeño. La gracia de Dios no se agota con tus intentos, se multiplica en tu perseverancia. Si llegaste hasta aquí, ya conoces la verdad más importante. Tu identidad no depende de quién crea en ti, sino de quién Dios dice que eres. Tu dolor no será desperdiciado. Las heridas que hoy cargas serán cicatrices que sanarán a otros mañana. Tu testimonio vale, tu fe cuenta, tú importas. Ahora, no vuelvas a este video y esperes sentirte mejor. Levántate, elige una acción de las que aprendiste hoy y hazla antes de que se ponga el sol. Escribe las verdades bíblicas sobre tu identidad. Contacta a alguien de confianza o simplemente declara en voz alta: eres quien Dios dice, no quien el miedo susurra. Que el Espíritu Santo camine contigo en cada paso. Que la paz de Cristo guarde tu corazón y que pronto veas cómo tu fe inquebrantable atrae los milagros que Dios ya tiene preparados para ti. Amén.